Bien. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín, es un instituto del CONICET, y dentro del instituto, en el Laboratorio de Ecología, Teledetección y Ecoinformática, uno de los temas que abordamos es el tema de los humedales, el inventario, su monitoreo, la evaluación de su estado. Utilizamos muchas herramientas de teledetección para esto, imágenes satelitales. Estamos tratando de aportar al Inventario Nacional de Humedales, que es algo pendiente todavía. Si en el país no hay un inventario, no conocemos dónde están situados, cómo son, qué espacio ocupan, no podemos monitorearlos, no tenemos una línea de base, ¿no? Es un problema muy serio que tenemos y que estamos tratando de abordar. En particular, tenemos un grupo de estudio de humedales urbanos, en el que trabajamos en el área metropolitana de Buenos Aires, con Pablo Macaño, que es geógrafo, Gabriela González Trilla, que es bióloga, Pablo Pereira, que es sociólogo, y yo, que de formación de grado soy matemático. Como les decía, tratamos de generar herramientas para la gestión de los humedales, como el inventario, la evaluación del estado y el monitoreo. Ahora, esta diapositiva y las próximas me las pasó una colega, se las robé de su presentación, Priscila Minotti, así que gracias a Priscila también. Les cuento brevemente en qué consiste un inventario, ¿no? Cuando uno trata de inventariar los humedales, una de las cosas, lo primero que tiene que hacer es identificar dónde están. Identificar, acá hay un humedal, acá hay otro, acá hay otro. Después uno puede pasar a delimitarlos y tratar de encontrar los bordes de esos humedales. Es otra de las tareas del inventario. Y finalmente pasar a clasificar, porque hay diferentes tipos de humedales. No es lo mismo un humedal que sea en una depresión que un valle fluvial. No es lo mismo un bañado que una laguna. Entonces también es importante avanzar en la clasificación. Y por último, en la caracterización de las unidades de humedad. Poder decir qué tipo de cobertura tiene, de coberturas vegetales tienen los humedales, cuál es el origen del agua y hacia dónde va, cómo se comporta. El agua viene con un pulso del río y entonces tiene una periodicidad anual, o viene de lluvia, viene del subsuelo. ¿Qué tipo de usos tiene ese suelo? ¿Es ganadero, es agrícola, es urbano? Así que bueno, todo esto tiene que ver con la caracterización de las unidades de humedal. Los ecosistemas de humedal son reconocidos como ecosistemas. Es algo que... Rafael, te dice, un segundito. Les pido a las personas que tienen el micrófono abierto si la pueden cerrar. Así podemos escucharlo mejor a Rafael. Gracias. Les decía, antiguamente se consideraba que los humedales eran lugares a sanear, ¿no? Que había que secarlos, que traían enfermedades, mosquitos, que había que secarlos, drenarlos. Es una concepción sumamente errada que con el tiempo fuimos aprendiendo que no, que tienen un montón de funciones, cumplen un montón de funciones ecosistémicas y son ecosistemas muy valiosos en sí mismos. En esa concepción en la que había que secarlos, se consideraba que era un ambiente de transición entre ecosistemas terrestres y acuáticos. Hoy en día no, consideramos que los humedales son ecosistemas en sí mismos, que no son ni terrestres ni acuáticos, sino que es otro tipo de ecosistema, y se puede mirar desde muy diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si uno lo mira desde el punto de vista de la vegetación, los humedales tienen la zona de saturación o inundación del agua, digamos, el nivel del agua fluctúa en la rizósfera, en la zona de las raíces de las plantas. Si fluctúa mucho más abajo de las raíces de las plantas, tenemos un ecosistema terrestre. Si fluctúa mucho más arriba, tenemos un ecosistema acuático que puede tener vegetación. Pero en general, cuando fluctúa alrededor de la zona de la rizósfera, justamente, decimos que tenemos un ecosistema de humedal. Entonces, la vegetación es uno de las características diagnósticas que nos permiten mirar y decir, esto es un humedal, fíjate que está esta planta que es hidrófita, que es una planta que crece en ambientes de humedal. Porque una planta que es hidrófita no crece en cualquier ambiente, porque hay todo un gasto de energía para poder tolerar que las raíces estén encharcadas. Hay una serie de adaptaciones que cuestan muy caro a nivel energético a las plantas, y si no hace falta esa adaptación, son otras las plantas que ocupan esos espacios. Después también el de los humedales en diferentes posiciones topográficas, en diferentes emplazamientos geomórficos. ¿Está bien? No es lo mismo una cubeta que el valle de inundación de un río, o una planicie costera, o un humedal una vega que aparece en los Andes, que es una surgente en una pendiente. También se pueden caracterizar los humedales en función de su posición topográfica o emplazamiento geomórfico. Y por último también está el enfoque de paisaje. El enfoque del paisaje
es central para el inventario de humedales, porque hace que las acciones de ordenamiento ambiental se focalicen sobre el territorio de una forma integrada y no en el humedal aislado. El enfoque del paisaje permite ver a los humedales dentro de un paisaje de humedales, en el que esa unidad de humedal se da repetidas veces en una matriz, por ejemplo, terrestre, y no de una forma aislada. Entonces, de esa manera se vincula el ecosistema con su contexto, ¿está bien? Y se puede comprender y valorizar las funciones ecosistémicas que tienen en un contexto. Estos son 3 paisajes, o 4 paisajes, de verdad, porque está el costero en naranja, que es más chiquito, 4 paisajes muy diferentes de humedales que hay en el área metropolitana de Buenos Aires. Unos son los humedales costeros, que están en naranja. Otros, los que están en rosa, los llamamos los humedales del paleoestuario. Ahí adentro, en el Holoceno, hace unos pocos miles de años, ingresó el mar, y había un paleoestuario, era donde drena el Matanza Riachuelo, donde drena el Arroyo Maldonado, el Medrano, el Reconquista, incluso el Luján, drenaban al mar en un paleoestuario, ¿está bien? Y esos ambientes son mucho más bajos, son planos y mucho más bajos, son los valles de inundación actuales de los ríos, y dan lugar a cierto tipo de humedales. ¿Bien? En cada uno de estos paisajes vamos a tener algunos tipos de humedales característicos. Definir las unidades de paisaje permite hacer una tipología de humedal y empezar a pensar en cuáles son los tipos de humedal que aparecen en cada una de estas unidades. No son los mismos, y de hecho son bastante diferentes. En la parte más alta distinguimos 2 unidades, una parte que está fluvializada, que es donde están los cursos de agua en la parte alta, como el arroyo Susana, por ejemplo, y más arriba, hacia la divisoria de aguas con la cuenca del río Salado, tenemos una parte en la que la pendiente es casi nula, es del 1 o 2%, y ahí el agua no tiene energía suficiente para generar cañadones o cursos fluviales, y lo que se dan son cubetas, principalmente. Entonces, esta es una tipología de humedales hecha a partir de las unidades de paisaje. La terraza alta con depresiones, como les decía, tenemos las cubetas y bajos, y en la terraza alta fluvial tenemos cañadas, cubetas y cauces fluviales, también con sus valles o fajas fluviales. Son paisajes terrestres que tienen humedales aislados. Mientras que en el paleoestuario o la terraza baja tenemos cauces de río, antiguos cauces de río, bañados, lagunas. Es un paisaje que es un paisaje de humedales. Es todo un gran humedal, o todo un mosaico de humedales, digamos. Son diferentes humedales que están juxtapuestos uno al lado del otro, interactúan, pero ya no es una matriz terrestre con humedales aislados, es muy diferente el paisaje. Y estos paisajes los separa una barranca, también, que es la que se ve desde Rosario, en Barrancas de Belgrano, en Parque Lezama, en La Ferrer, incluso en La Plata. ¿Bien? Es la misma barranca que era el borde del mar en el Holoceno. Con esta información tenemos un primer inventario que está en proceso, no está terminado, en el que identificamos las cubetas, son esos puntos amarillos, tenemos los humedales del paleoestuario, tenemos algunas reservas. Este es un trabajo que estamos haciendo que está en proceso, que son el inventario de humedales de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y acá quiero hablar de 3 tipos de ocupación de espacios, de humedales o de pajonales, de pastizales, de diferentes tipos de ecosistemas. Que me parece importante empezar a tipificar las ocupaciones. Hay un tipo de ocupación que es la ocupación privada, la de Nordelta, que todos conocemos, que es la ocupación del barrio privado que viene y se impone en un paisaje y lo transforma de manera radical. Hay otra ocupación que es informal, que conoce muy bien la gente de techo, que es una ocupación más precaria, más pequeña, transforma menos el lugar, pero igual lo transforma, y sobre todo es gente que vive en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y ahora tenemos un tercer tipo de ocupación, que es la estatal, que es la que se propone para el predio de La Ferrer, con el Procrear, o que se propone en Ciudad de Vita con la construcción del Correo Central en la zona de humedales. Son ocupaciones estatales de espacios verdes, que deberían ser espacios verdes públicos y deberían ser reservas naturales, digamos, por cuestiones que espero llegar a poder contarles. Primero quiero mostrar este ejemplo de ocupación privada, para mostrar un ejemplo. Es el barrio privado San Sebastián, en el valle de inundación del río Luján. Acá tenemos una imagen óptica hecha con el satélite, y al lado un modelo digital de elevación. Ahí se ve la topografía. Es más clarito, es más alto, más oscuro es más bajo. Se ve el río Luján, el valle de inundación, y cómo todo el barrio está elevado, y tiene ese margen, un indicamiento que previene que el agua ingrese al barrio privado San Sebastián. Acá tenemos una carta de geodesia de la provincia de Buenos Aires, una carta vieja, debe tener unos 50, 60 años, donde se ve que todo eso era
Está marcado acá, ¿ven? Esta parte de acá. Está marcado como bañados, son humedales. Y acá tenemos la imagen satelital donde se ve cómo el barrio San Sebastián ocupó eso que es completamente ilegal, no hay ninguna ley que permita esto, ¿está bien? O sea, está dentro de la línea de Rivera, no hay ninguna duda que esto está mal. Esto debería estar prohibido y debería desarmarse, es gravísimo. Porque al modificar la estructura del valle de inundación del río Luján, se modifican las funciones ecosistémicas y el agua corre de otra manera. Digamos, ¿no? El valle de inundación tiene un tamaño que tiene que ver con lo que el agua necesita y fue generando. Uno no puede achicar el valle de inundación sin tener consecuencias. Es muy grave. Esta es otra imagen satelital de un detalle del barrio, la punta norte del barrio, y acá un detalle del modelo digital de elevación donde se ve que el barrio en general tiene un promedio de 1,5 metros. También las casas están ubicadas 1,5 metros sobre el nivel del valle, y el indicamiento que va por el borde tiene 3,5 metros arriba del valle. O sea que el agua es muy difícil que entre al barrio privado. Tiene que llegar a crecer más de 3 metros para poder empezar a entrar. 3,5 metros arriba del nivel del valle de inundación. Antes de esto se inunda la catedral de Luján. Arriba, no tan alta. Acá se ve, ¿no? La última imagen que les muestro, cómo el barrio realmente está ocupando el valle de inundación. Es tremendo. Este es uno de los casos, también es este de acá, que está marcado en rojo. Los otros dos de los que quiero hablar es uno en el paleoestuario también, pero de Matanza Riachuelo, y otro que está en la terraza alta, que es justamente el predio que nos convoca hoy. Esta parte, no sé si los vecinos de La Ferrer conocen esta parte baja, digamos. Es un lugar que es hermosísimo, hermosísimo. Tiene unos humedales que son bellísimos. Pero están debajo, esta línea medio mostaza que está acá, es el límite que separa los dos paisajes. Esto de acá abajo es el paleoestuario, también es la parte más baja, llena de humedales, es un mosaico de humedales, y la parte alta es la terraza alta fluvializada, donde acá están los arroyos, en azul, y con colores está algo que se llama índice de vulnerabilidad sanitaria. Más en rojo indica una altísima vulnerabilidad, más en verde son zonas menos vulnerables a nivel sanitario. Lo que se observa es que esta línea que separa los dos paisajes, no solo separa dos paisajes ecológicos, sino también sociales. El paleoestuario está ocupado por gente que vive en una situación de altísima vulnerabilidad. Les quiero mostrar el avance de la ocupación de este pedacito. ¿Está bien? Estamos mirando ahora esta zona de acá. El avance en la ocupación de esa zona, esto es una imagen del 2004, marzo del 2004. Acá se observa un antiguo cauce apenas, es difícil verlo. ¿Ven? El Matanza Riachuelo viene por acá, pero como casi todos los ríos meandrosos de llanura, va cambiando su curso, y en alguna época, hace unos cientos o miles de años, venía por acá. Apenas se ve. Y acá se ve un drenaje de agua que probablemente sea una insurgencia, agua subterránea que brota, porque al ser más bajo también brota el agua subterránea acá, y corre hacia el río. A medida que pasan los años, esto se empieza a ocupar. Miren acá cómo se ve el antiguo cauce. Estas zonas se empiezan a ocupar construyendo calles que cortan este flujo. ¿Ven? Como acá fluía el agua. Acá se ve cortado y cortado. Esto es ahora. Acá está completamente cortado y casi encerrado. ¿Está bien? Este antiguo drenaje de agua hacia el río. De manera que ahora lo que se han formado son verdaderas lagunas en estos barrios. ¿Okay? Hay unas lagunas hermosas, porque al modificar de nuevo, de manera informal y precaria, la estructura de los humedales, se modifica la función. ¿Bien? Las funciones ecosistémicas que brindan estos humedales son diferentes a medida que uno va canalizando, indicando, elevando, rellenando los terrenos. Miren, acá hay otro relleno que es enorme, que está llegando a la vera del río. Acá Acumar tiene un plan que es construir un camino de sirga, de manera de poder recorrer el borde, pero lo que hace falta no alcanza con algo lineal. Hay que pensar el espacio bidimensionalmente. Y claro, esta gente vive en un lugar en el que la inundación no está protegida por un indicamiento de 3,5 metros. Esto es una imagen del 2014. Esto pasa regularmente, ¿eh? No es que fue una crecida excepcional. Esto pasa regularmente. Este es el valle de inundación y se inunda. El valle de inundación se inunda. Entonces es toda gente que vive en situación de alta vulnerabilidad. Y por último, tenemos el antiguo predio del Aeroclub y actual reserva natural de Gregorio de la Ferrer,
que es una zona donde hay humedales, donde está el arroyo Susana y toda la vera del arroyo seguro que es un humedal. No se sabe bien qué es lo que hay, o sea, es un lugar que fue realmente muy transformado, ¿no? Los rellenos alrededor del arroyo, la rectificación del arroyo, las canchas de fútbol, las pistas, el hospital, sufrió muchas transformaciones, muchos rellenos. Cuando uno rellena la vera del arroyo, lo que pasa es que el agua ya no drena hacia el arroyo. Entonces quizás hay lugares que no eran humedales antes que pasan a ser humedales ahora, porque empiezan a acumular agua. Lo que sí es clarísimo es que tiene unos pastizales hermosos y altísimo valor ambiental. Y este es el proyecto de ocupación estatal del predio, que no contempla en lo más mínimo el ambiente, digamos, no contempla el bienestar de la gente. Si uno, yo hice la cuenta el otro día, con el censo del 2010, La Ferrer tiene algo así como 250.000 habitantes. Los espacios verdes públicos son menos de 1 metro cuadrado por habitante. Es muy poco realmente. Sin embargo, y además de que son pocos, son chicos, están lejos de la gente, hay una serie de problemas muy serios. La OMS recomienda un mínimo de 10 metros cuadrados por habitante. Estamos muy lejos de eso. Sin embargo, se podría llegar a 10. Si uno piensa en el predio de la reserva, en el predio que les mostré antes de acá abajo, de la ribera, y en este otro predio, que es el otro límite de la Ferrer, y casi unas 300 hectáreas. Esas 300 hectáreas darían lugar a los 10 metros cuadrados que recomienda la OMS. Y además permitirían la preservación de las funciones ecosistémicas de los humedales, una mejora en la calidad de vida, permitirían tener naturaleza cerca, con lo cual la educación ambiental en el territorio se volvería algo posible. ¿Está bien? Eso es fundamental, porque los chicos tienen que crecer no aislados en urbes donde todo sea de cemento, tienen que crecer conectados con la naturaleza para que puedan crear una subjetividad que la contemple. No hay forma de vivir en un ambiente sano si criamos niños, niñes en el medio del cemento. Entonces, el camino de Sirga no alcanza. Hace falta realmente pensar los espacios como espacios planos, grandes y cerca de la gente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Acá tenemos una pregunta de Débora que dice, ¿se necesita legislación que preserve espacios verdes vigentes? ¿Hay algo al respecto? Entiendo que Eduardo sabe muchísimo más que yo. La legislación actual es una legislación, digamos, de la dictadura del 77. El ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires viene de la época de Videla, es de corte autoritario privatista. Sin embargo, entiendo que sí, que lo que está pasando con el barrio San Sebastián está completamente prohibido, pero igual pasa. El poder del dinero. Totalmente. Y luego dice, ¿hay alguna ley que prohíba estas construcciones, estos barrios de ya que se pueda hacer o evitar para preservar? ¿Qué podemos hacer para evitar que suceda esto? Juntarnos, militar, trabajar por un ambiente más sano. Esto que estamos haciendo. Totalmente. Bueno, para ir cerrando, yo creo que los humedales, ¿no?, fueron uno de los protagonistas del año pasado. Los incendios, por ejemplo, se me ocurre que arrasaron cientos de miles de hectáreas en el Delta, fueron uno de los temas principales de la agenda pública y política ambiental en relación con lo que estamos hablando. Así, ¿no?, creo que se visibilizó el impacto que recibió y la importancia de repensar el desarrollo para que el mismo se adapte a dichos ecosistemas. Y en ese sentido se expresaron, por ejemplo, más de 500.000 de argentines cuando exigimos la ley para su conservación, ¿no? Por eso es muy importante y muy claro lo que decías recién, Rafael, esto de poder rescatar que las políticas, además de ser herramientas, son procesos de construcción, de discusión, esto que estamos haciendo, ¿no? Y de disputa del propio sentido común, ¿no? La letra, por ejemplo, de la ley en sí misma, por más buena que sea, si no es acompañada por un proceso que exija su cumplimiento y que vele por ella, es letra muerta. Pero también lo será si no hay un proceso de negociación y concertación acorde, ¿no? ¿De qué nos sirve tener la ley perfecta si no concertamos con los actores del territorio para que se cumpla, con los vecinos, con las vecinas? Entonces, de esta forma se revaloriza enormemente el proceso de discusión, por ejemplo, del año pasado. No fue un año perdido, creo yo, por
no lograr la ley, porque fue un año ganado en la disputa por un ambiente más sano, en definitiva, ¿no? Con el objetivo que mueve el activismo y la militancia, que es la justicia ambiental y no acumular leyes. Y bueno, este proceso de discusión nos empuja a complejizar la mirada para analizar la heterogeneidad que atraviesan los humedales para evitar la reproducción de errores del pasado, ¿no? Y el problema no es la producción en los humedales, sino que el problema es la producción que solo se preocupa por la reproducción de estas ganancias, que no respecta las dinámicas ecosistémicas y que socializa los costos ambientales que recaen sobre los más vulnerables. Así que realmente muchas gracias, Rafael. Creo que fue excelente y muy, muy buena tu presentación.